Buenas tardes. Soy Sofía Berens, psicóloga sexóloga, especialista de médicos venezolanos online. Eh, Trabajo la parte de psicología con una orientación terapéutica llamada terapia cognitiva conductual. Para explicarles un poquito mientras entran las personas, la terapia cognitiva conductual es una terapia de modificación de pensamiento que parte de la base que la gente se siente y se comporta según piensa. Y este modelo terapéutico pues ha sido aplicado a diferentes diagnósticos a nivel psicológico y en la sexualidad también. Muy agradecida que estén por acá. Hoy vamos a hablar de cómo activar el deseo sexual en la pareja en estos tiempos de crisis, estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Quería empezar hablando un poco sobre el deseo sexual, ¿no? Yo creo que es importante hablar sobre el deseo para ubicarnos en qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo podemos activar. Yo creo que es súper importante esto. Quiero que me den feedback si me están escuchando bien, si está bien la conexión, si está bien el sonido de la voz. Me pueden escribir por aquí abajo, que me va a ayudar a tener ese feedback. Si no, sigo adelante, o cualquier cosa que me dejen de escuchar, también voy a estar atenta para ver cómo se resuelve por acá, ¿no? Entonces les decía que vamos a hablar primero que nada sobre el deseo sexual, ¿no? Que quizás es el componente más psíquico de la respuesta sexual. Puede aparecer el deseo sin necesariamente tener una manifestación física del deseo. Otras veces sí se correlaciona con un poco o se puede relacionar con la excitación si son altísimos niveles de deseo, pero muchas veces las personas tienen deseo sexual y no necesariamente tienen una manifestación física que se pueda observar a simple vista, como en el caso de la excitación. Por ejemplo, en el caso de la mujer, la excitación tiene el componente fisiológico de la lubricación, y en el caso del hombre tiene la erección, por supuesto. Por ejemplo, esas son dos manifestaciones físicas como muy evidentes de la etapa de la excitación, que no necesariamente en el caso del deseo pues se ve este tipo de manifestaciones físicas. Por eso se habla también que es el componente, entre otras cosas, más psíquico de la respuesta sexual, ¿no? Y hay otro punto que es fundamental, que en estos momentos, pues en la actualidad, algunos profesionales afirman que el deseo está presente en todas las fases de la respuesta sexual. No como se pensaba antes, que era solo al inicio y era lo que activaba toda la respuesta sexual, sino que puede estar presente en todas las fases, en la fase del deseo puro, en la fase excitatoria, en la fase orgásmica, posorgásmica y en la satisfacción también. Entonces, esto es importante. Antes se pensaba que era al inicio, pues no, también puede aparecer tras la excitación de la persona. Entonces, son unas consideraciones en relación al deseo que yo creo que es importante que conozcamos para para poder intervenirlo y hacerle frente. Quería decirle que por ejemplo, la inhibición del deseo sexual es una de las disfunciones más frecuentes en las mujeres. Se estima que más o menos el 30% de las mujeres, 3 de cada 10 mujeres, pues presentan inhibición del deseo sexual, unos porcentajes realmente altos. Y 1 de cada 10 hombres, el 10% de los hombres, estamos hablando del 30% de las mujeres y el 10% de los hombres, que son porcentajes bastante considerables pues a nivel de salud, para considerar este tipo de disfunción cuando ya se convierte en una disfunción que se llama disfunción de inhibición del deseo sexual, ¿no? En las mujeres, como es más frecuente, vamos a hablar un poquito más de las mujeres. Antes prácticamente los hombres no pedían consulta, no iban a consulta por inhibición del deseo sexual. Ahora cada vez más frecuente, pues vemos también los hombres pidiendo consulta por esta razón, porque esto es importante, ¿no? El deseo sexual, sobre todo en el caso de la mujer, se ha descrito que puede ser un deseo espontáneo, ¿verdad? Que es una forma
en que el deseo lleva a buscar el estímulo sexual, como que viene, espontáneamente viene, pues no hay que buscarlo mucho, ¿no? Y hay un deseo sexual responsivo que generalmente se activa después de una estimulación sexual. Y se ha descrito, y esto es súper importante reconocerlo y saber cuál es el tipo de deseo como más frecuente en nosotros, que el deseo responsivo le decía que se activa después del estímulo sexual y se ha descrito que el 50% de las mujeres tienen un deseo sexual responsivo. Entonces eso explica mucho, a veces eso, bueno, como que no busca mucho, pero una vez que busca me activo en la respuesta y sigo y disfruto mi respuesta sexual, pero bueno, muchas veces no se espera que sea espontáneo, pues y no sea espontáneo. Y muchas veces esto puede generar, por falta de información y conocimiento, pues dificultad en la pareja. Por ejemplo, oímos frecuentemente en las parejas, dice, bueno, por ejemplo, es muy frecuente escuchar en los hombres, pero es que ella a mí nunca me busca. Yo siempre soy el que tengo que buscar porque probablemente esta mujer está siendo o estando en el grupo del deseo sexual responsivo que necesita estimulación para poder activarse en la respuesta sexual. Estas son personas que van como con un deseo neutro, ni alto ni bajo, sino más bien neutro, ¿verdad? Y si no pasa nada, si no hay estimulación, si no hay vinculación, pues se puede quedar neutro. Entonces no busca y puede inclusive desactivar pues todo el tema que tenga que ver con la parte psíquica del deseo, que es bastante importante, y quedarse en ese neutro. Entonces no es una persona que busca, que si se activa, pues puede responder y si no, no, puede disfrutar si está en la sexualidad, pero si no se le busca, pues no responde y eso puede crear a veces dificultad en la relación de pareja, porque obviamente la sexualidad es un acto de dar y recibir placer y si la persona pues solamente está como receptiva, y no busca, No está en la parte del dar, está en el recibir de la sexualidad, pero en el no dar, hay una descompensación definitivamente en esta energía, pues que tiene que ir y venir en el caso del deseo sexual. Entonces, esta parte es importante. Las mujeres que tienen este tipo de respuesta sexual, yo creo que es importante que primero la reconozcan, que vean que es un tipo de deseo responsivo y yo creo que sí hay que hacerse un poco cargo pues de la parte del deseo que quizás es el objetivo de este live, pues, ver cómo activamos nuestro deseo sexual, porque muchas veces ante situaciones estresoras pues este deseo baja, ¿no? Yo creo que es importante esta parte. Déjame ver si hay algún tipo de pregunta por acá. Vamos a ir hablando de esta. Cualquier cosa que vayan preguntando, yo los voy leyendo y vamos contestando, porque es importante. Entonces, se dice que hay una relación directamente proporcional entre el deseo y las otras fases de la respuesta sexual. Entonces, entre el deseo, la excitación y el orgasmo. Se retroalimentan. Por ahí dicen que el sexo llama sexo. Yo creo que sí. Si el sexo se desactiva, pues la gente se queda, como que yo digo que apaga el cerebro erótico y puede quedarse en ese neutro o ir hacia la baja, definitivamente. Y entonces yo creo que sí es importante tener en cuenta esta parte de la respuesta sexual que no se hace tan espontánea como ya vieron pues a lo largo de las relaciones. Estamos hablando que el deseo sexual podría ser bastante espontáneo cuando la gente se conoce, cuando se están relacionando a las primeras de cambio. Hay un pico pasional donde el pico del deseo sexual va hacia lo alto, pero en la medida que la pareja se va estabilizando, pues este deseo no necesariamente se hace tan espontáneo, sino más bien más responsivo. Creo que es importante esta observación. Hay factores que influyen definitivamente en el deseo sexual. El deseo sexual es bastante complejo además, no es una sola cosa que está asociada al buen mantenimiento del deseo sexual, sino hay muchísimos factores que lo influyen, ¿no? Hay factores biológicos, ¿verdad?, que determinan definitivamente los niveles de deseo sexual. Por ejemplo, niveles hormonales en hombres y mujeres que estén adecuados, son uno de los factores biológicos más desde el punto de vista endocrino que tiene que ver con esto.
hay factores psicológicos, ¿verdad? Que tiene que ver con el estado de salud mental y física, mental, mejor dicho, de la persona. Por ejemplo, enfermedades mentales como la depresión inhiben el deseo sexual. De hecho, puede ser uno de los síntomas de la depresión. Yo siempre comento que, bueno, yo tengo las dos especialidades, como le dije al inicio, y muchas veces me consultan, van a la consulta y vienen como motivo de consulta una inhibición del deseo sexual, y cuando evaluamos, o sea, tienen que evaluarse todos los factores que lo puedan estar afectando, vemos que lo que está detrás es una depresión importante. Entonces la inhibición del deseo puede aparecer como un síntoma de la depresión, a veces no, ¿no? Pero eso hay que descartar el factor biológico, psicológico, por ejemplo, en el caso de la depresión y la inhibición del deseo sexual. Los factores relacionales son importantes, como estoy con mi pareja. A veces las personas que tienen, o muchas veces, las personas que tienen dificultad en la relación de pareja, pues tienen una baja en la frecuencia sexual en el ser humano. Entonces hay que ver los factores relacionales asociados a la pareja, que tienen que ver con cómo está la conexión en la pareja, la necesidad de unión con el otro, y cómo está dada la seducción y quizás la conquista en esta relación de pareja, ¿verdad? Si está presente o no está presente. Muchas veces el erotismo, no necesariamente el deseo, pero el erotismo tampoco se hace tan espontáneo en las relaciones de pareja estables. Las emociones, las variabilidades en el sentimiento amoroso, pues hay varios factores relacionales que tenemos que ver por acá. Déjame ver que hay una pregunta de Pérez Guillo 89, dice, ¿es cierto lo que dicen algunos científicos de que las reacciones químicas que crean la sensación de amor duran 5 años aproximadamente? En el caso de la debacle del deseo sexual en la cuarentena, ¿tendrá relación? Fíjate tú qué buena pregunta, ¿no? Hay una disminución del elemento pasional, no del amor necesariamente, en muchas de las parejas que inician sus relaciones amorosas a través de la activación de la pasión, ¿no? La pasión, que es una de las manifestaciones que, como digo, muchas parejas empiezan por ahí, otras no, ¿no? Otras se vinculan más a nivel de lo amoroso, de lo emotivo, inclusive de lo racional. Esto es una buena persona, es una pareja, esto puede ser una buena madre o un buen padre para mi hijo, pues ahí es diferente. Pero cuando se vinculan con la pasión, efectivamente, no a los 5 años. Después de los 8 meses, 5 años, si me estás hablando de la pasión, ¿no? Baja. Y la pasión baja, pero el amor se vuelve estable. No es que desaparece el amor ni el deseo, sino que no está tan activado. Y lo que vemos es que muchas personas confunden el hecho de no tener pasión, que es esa activación súper fuerte que se da en el ser humano cuando está iniciando la relación de pareja, la pareja, con la ausencia del amor. Y no es, hay una dimensión del deseo, no es que se desaparece, pero se hace quizás más estable, menos atípico, igual que el amor, ¿no? Y yo creo que en relación al amor y la duración de la pareja, el amor es uno de los vínculos de la relación de pareja, por supuesto, pero hay otros vínculos que también están súper estudiados, que mantienen la relación, como por ejemplo la empatía con el otro, la solidaridad, el buen humor. La empatía es un punto importantísimo que se ha estudiado para las parejas que duran mucho tiempo. Cuando son personas empáticas, estas parejas suelen durar mucho más tiempo, ¿no? Y el compromiso con el otro también hace que una pareja perdure más, ¿no? Eso no significa que una pareja que tenga mucho tiempo tenga buen nivel de deseo. A veces lo tiene, a veces no. Como decíamos, hay, por ejemplo, un reporte del 30% de las mujeres tienen una inhibición del deseo sexual y un 10% de los hombres. Eso es bastante, ¿no? Y hay que ver, pues, a qué se asocia esto. Y hay la otra pregunta, en el caso de la debacle del deseo sexual en la cuarentena, ¿tendrá la relación? Absolutamente. De hecho, yo hice un estudio en agosto del año pasado que teníamos una doctora Luisa Angelucci de la Universidad Católica Andrés Bello, que teníamos en ese momento marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, teníamos 5 meses de cuarentena. Y al principio de esta cuarentena las personas pensaban que, bueno, porque las personas iban a estar en casa, que iban a tener más tiempo junto en la casa, ese 24/7, pues iba a activar el deseo sexual, y bien lejos de eso, ¿no? Lo que conseguimos en ese estudio, que fue un estudio con una muestra importante de casi 900 personas,
Lo que conseguimos es que cuando las personas venían con buen nivel de deseo sexual, mantenían su deseo, pero no lo subían. No conseguimos, fueron muy pocos. De los 900, solo 5 reportaron aumento del deseo sexual en ese momento de la cuarentena, que a 5 meses de cuarentena, eso fue en agosto del año pasado este estudio. Los otros se mantenían, si venían con buen nivel, hicimos una correlación de cómo venía tu nivel de deseo sexual y cómo están los niveles de deseo sexual 5 meses después de la cuarentena. Y las personas que tenían buen nivel de deseo sexual antes de la cuarentena, antes de la pandemia, pues más o menos seguían con su buen nivel de deseo sexual. Y como el 50% más o menos. Y hubo un grupo importante de estas personas que bajaron el nivel de deseo sexual a leve, o sea, lo bajaron, no lo subieron. O sea, o se mantenían igual o había una tendencia hacia la baja del deseo sexual. Y es lógico, ¿no? Fíjate que nosotros, los que hemos estudiado el área de la sexualidad, de la sexología, sabemos que los estresores no son buenos amigos del deseo sexual, ni de la respuesta sexual en general, ¿no? Cuando las personas están sometidas a altos niveles de estrés, pues generalmente puede haber un impacto pues, en la respuesta sexual en cualquiera de sus fases. En la fase del deseo es súper frecuente, de hecho es uno de los factores psicológicos asociados a la baja del deseo, ¿no? Puede haber problemas con la erección y disfunción, aunque no había estado reportado, hasta hace poco no ha estado reportado la disfunción sexual por pandemia, por los estudios que hemos revisado por cuarentena, ¿no? No por infectado de COVID, que por ahí salieron unos estudios con pocos casos, pero bueno, que hay que tener en cuenta, pero perdón, no había sido muy afectada la fase de la excitación ni del orgasmo, sino más la fase del deseo sexual, ¿no? Yo creo que es una excelente pregunta y espero haberte la respondido. Cualquier cosa me vuelves a escribir. Eh, a ver, ¿no? Todavía no hay más preguntas. Hay aspectos con esto del estrés, ¿no? Y el deseo sexual no es un buen amigo del deseo sexual, el estrés definitivamente, ¿no? No es un buen amigo. Hay factores psíquicos que influyen positivamente al deseo sexual y hay otros que afectan negativamente al deseo sexual. ¿Cuáles son los estados de ánimo que favorecen al deseo sexual? El buen humor, la relajación, que la relajación es un estado contrario al estrés y en la relajación favorece el deseo sexual, ¿verdad? Y el bienestar y sentirnos bien. Y que afecta negativamente al deseo, la ansiedad, la preocupación, el estrés, el mal humor, la irritabilidad como estado de ánimo. Entonces, en la cuarentena, los estados de ánimo, y también está estudiado y está descrito que se han activado, son los estados de ánimo negativos, ¿no? Por ejemplo, las preocupaciones por los diferentes estresores, la situación de pandemia genera, ¿no? Cuando hablamos de la parte del estrés desde el punto de vista de la parte psicológica, son como las demandas constantes que tiene el ser humano ante situaciones específicas. Y entonces esta situación de pandemia y de cuarentena, pues que hemos tenido en muchos países de manera sostenida, pues activan las emociones negativas asociadas al estrés, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que han perdido su trabajo o que han bajado sus ingresos económicos. Hay un estrés económico que se asocia al estrés, ¿no? Que es esa reacción a la demanda negativa del medio ambiente que se tiene en un momento determinado, que puede provocar ansiedad, la angustia, la ansiedad que tiene mucha gente por el temor a contagiarse, por ejemplo, eh, la irritabilidad y el mal humor, que está reportado por estar 24/7 en casa, mucha gente, por ejemplo, el tema de los niños todo el tiempo en casa que no están en los colegios y los padres teniendo que afrontar esa situación escolar y académica, pues ha generado mucho estrés en muchas personas. Entonces, estos son, como les decía, afectos, ¿no? Estados de ánimo
que no favorecen el deseo. Les decía que era la ansiedad, la preocupación, el estrés, el mal humor, la irritabilidad. Si tienen presente, o sea, sí, eso hay que explorar, ¿no? Eh, si los tienes presentes y ver cómo está afectando no solamente tu vida en general, sino tu área de la sexualidad y tu relación con la pareja. Y yo creo que nosotros como profesionales también es importante que exploremos pues cómo están estas emociones, porque definitivamente la pandemia ha aumentado estas emociones negativas, la prevalencia de estas emociones negativas en la vida de las personas, y además ha aumentado en muchos casos la presencia de trastornos mentales como la depresión o trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, que hay que atender porque como aspecto psíquico, porque bueno, primero afecta al individuo y por supuesto va a afectar el área de la sexualidad. El deseo sexual en las personas suele ser inestable, no es estable, pues, ¿no? Y nosotros decimos que el deseo sexual es como la naturaleza, pues a veces hay cambios, a veces está más arriba, a veces está más abajo, es cambiante, no es estable en una misma persona ni en una misma pareja. Es una característica del deseo sexual en general, ¿no? Hay momentos en la pareja y en la persona que pueden ser muy sexuales y otros que son más tranquilos, inclusive bajos, ¿no? Entonces no es estable. No es que empezamos con un nivel de deseo sexual y a lo largo de la relación o a lo largo de la vida, si no tenemos una relación, pues tenemos el mismo nivel de deseo sexual. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Excelente, muchas gracias Guille Pérez Guille. Bueno, que te guste la información. Vamos a ver por aquí si hay otra pregunta. Entonces, sí es cierto que las mujeres en una relación estable baja más su deseo sexual que el hombre en relaciones estables. Sí es cierto. Fíjate que el 30% de las mujeres, oigan los datos, se los repito, el 30% de las mujeres pueden tener inhibición del deseo sexual. Y el 50% de las mujeres, así no tenga inhibición del deseo sexual, puede comportarse en su deseo como responsivo, o sea que no es tan espontáneo, sino que necesita como estímulos para que se active, ¿no? Y luego al final vamos a dar algunas recomendaciones para activar ese deseo sexual. Vamos a ver, Secan Pomas, que dice, tengo 17 años de casada, mi esposo quedó sin empleo con la pandemia, esta situación no me permite tener sexo, me afecta, no tengo deseo sexual, ¿qué pudiera hacer? Ahorita vamos a dar algunas explicaciones, pero esto es un ejemplo con tu comentario, con tu observación de lo que estaba diciendo, pues, ¿no? Que esto es una situación muy estresante donde las personas tienen que pasar por diferentes estresores, muchos estresores, y está frecuentemente asociado a la inhibición del deseo sexual, ¿no? Ahí, por supuesto, hay que buscar alternativas de solución a el tema económico asociado probablemente a la pérdida del trabajo de tu esposo, pues buscar alternativas de solución de problemas y vincularse con los aspectos positivos de la vida, pues porque a veces estando en situaciones complicadas también podemos definitivamente activar pues momentos de vinculación, de conexión, de afecto, de solidaridad con el otro, que puede asociar en un momento determinado a la activación del deseo. Habría que ver cómo responde también tu pareja ante esta situación de estrés, porque muchas veces ante las situaciones de estrés las personas se ponen irritables, ¿verdad?, de mal humor, y esto muchas veces no es favorecedor, obviamente, del deseo sexual, o la persona puede deprimirse y tampoco es favorecedor del deseo sexual. No son situaciones definitivamente que hay que tener en cuenta y para intervenir, pues, ¿no? Bueno, a lo mejor no es un problema del deseo en este momento, sino el deseo es una consecuencia del estresor. Habría que ver cómo estaba la sexualidad de base de estas personas, ¿verdad? Y bueno, y hacer algunas
intervenciones para esto, ¿no? Esta parte social, pues, ¿no? Del deseo sexual tiene un impacto. O sea, cómo están, qué factores externos pueden estar afectando. Y habría que ver también cómo venía la pareja de antes de la pandemia o de esta situación que están teniendo en relación a su deseo. Si como decían los estudios, pues si antes de la cuarentena y la pandemia, pues había una baja del deseo sexual, esto lo puede empeorar. Si estaba bien, más o menos se mantiene y no hay alzas. Lo que vemos es que no hay alza en general, pues, ¿no? En esta situación. Entonces ahí hay que ver esta causa social, ¿no? Relacional asociadas al deseo. Bueno, hay otras situaciones que se asocian a la baja del deseo sexual que estamos viviendo ahorita mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas, un poco tomando en cuenta este ejemplo que nos dijeron acá, cuando las personas pasan por periodos de duelos, ¿no? Duelos por muerte, que ahorita los duelos por muerte por COVID pues han aumentado de manera significativa, pues la gente pasa por esa transición del duelo, es un proceso de adaptación ante la pérdida y bueno, la persona puede inhibirse el deseo sexual cuando está en esa situación de duelo o el duelo de pérdidas del trabajo, duelo de las pérdidas económicas, por ejemplo, dificultades económicas y laborales como nos acaban de señalar acá. Hay otras situaciones, ¿verdad? O sea, las crisis en general pueden afectar el deseo. Inclusive hay etapas de crisis a nivel de vida, se llaman etapas de crisis vital, como por ejemplo los embarazos, los matrimonios, inclusive los pospartos, el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de la casa, ¿no? La gente entra en una etapa de duelo por cambio, pues porque ya no están los hijos allí y esto puede asociarse también a, a inhibición del deseo sexual, ¿no? En la parte relacional, lo que tiene que ver con la pareja, los resentimientos en la pareja, las crisis prolongadas en la pareja, la infidelidad en ocasiones inhibe el deseo sexual, los estresores, por supuesto, situaciones sociales como la actual no son favorecedoras del deseo sexual, ¿no? Pero más allá de que tengas una disfunción, no, si tú ves que tienes un descenso en este deseo sexual, hay cosas que hacer, ¿no? Primero hay que evaluar qué de estas cosas, de estas causas que ya he señalado están presentes, ¿no? Están presentes en cada una de las personas que se le ha inhibido, se le ha bajado la frecuencia o ha perdido el interés en la sexualidad. Si hay alguna de estas causas, pues hay que evaluar e intervenir cada una de ellas. Y luego hay algunas cosas que siempre indicamos para activar estos niveles de deseo en situaciones difíciles o situaciones de crisis. Uno es incorporar pensamientos de contenido sexual en tu cabeza. Cuando las personas están muy estresadas o están desinteresadas en la sexualidad, no piensan en sexo. La sexualidad se les salió de la cabeza. El cerebro dejó de erotizarse. No tienen el cerebro erótico activado. Entonces, aquí nosotros señalamos, esto es muy efectivo. Claro, no es que lo hagas una vez y ya al día siguiente van a tener el deseo sexual mantenido, es empezar a pensar en sexo, empezar a incluir en la cabeza contenido de pensamiento sexual, ¿verdad? Eso cómo puede hacerse, ¿no? Uno es recuerdos sexuales positivos, repasar en tu mente situaciones sexuales donde tú te hayas sentido bien, ¿verdad? Con tu pareja, de tu vida, si no tienes pareja, con las personas que has estado, ¿no? Entonces esos recuerdos sexuales positivos son importantes. Los recuerdos sexuales no son necesariamente recuerdos coitales, es la sexualidad en el amplio espectro. Por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos a algún sitio específico y nos acariciamos y nos besamos. Eso puede ser un recuerdo sexual
positivo, o puede ir más allá, pues, ¿no? Puedes ir más hasta la parte coital, pero no solamente lo coital, es también todo lo que tiene que ver con la activación de los 5 sentidos. Entonces, la incorporación de recuerdos sexuales positivos te ayuda a mover el cerebro erótico y a favorecer tu deseo sexual. Eso es un punto importante. Entonces, recuerdos sexuales positivos es una manera de incorporar pensamientos de contenido sexual. Las fantasías sexuales es otra, ¿no? Incorporar fantasías sexuales. Muchas veces las personas que tienen inhibición del deseo sexual dicen, pero es que no tengo fantasía, y si lo tienen hace mucho tiempo, pues no tengo fantasía hace mucho tiempo, no lo tengo. Se les recomienda tratar de recordar cuáles eran las fantasías que usualmente que tenía cuando cuando empezó a tener vínculos con su sexualidad, ¿okay? Más joven, diferentes etapas de la vida, cuáles han sido sus fantasías sexuales, y hacer una especie como de registro de esas fantasías. Porque, o sea, cuando tú escribes la fantasía que has tenido, las que has tenido, ¿verdad? O las que quisieras tener, también puede ser, si tienes el deseo sexual inhibido, el anticipar fantasías sexuales se puede hacer muy difícil. Entonces yo recomiendo, ve cuáles son las fantasías sexuales que has tenido y escríbela. Y si no tienes el deseo sexual inhibido, sino que tienes una tendencia a la baja, ve cuáles son las fantasías sexuales que te gustaría tener. Las fantasías no significa que se tienen que llevar a la realidad. Muchas veces las fantasías son mejor estimulantes el deseo cuando están en fantasía que en realidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la playa. La gente que tiene fantasías de tener sexo en la playa, por ejemplo, bueno, dicen, bueno, sí tengo la fantasía, pero una vez que van a la playa, entonces, bueno, la playa tiene muchas olas, o la arena le molesta, o hay otra gente que no puedes tener. Entonces la fantasía no es tan fácil de hacerla en la realidad como en la mente. Entonces hay fantasías que yo recomiendo que la dejen en la mente y no necesariamente la tienen que llevar a la realidad, pues eso es decisión de cada quien. Entonces decimos incorporar pensamientos de contenido sexual, recuerdos sexuales positivos, fantasías eróticas, es otra manera de mover el cerebro erótico, vincularse con material erótico. Las personas que les gusta leer literatura erótica es maravilloso, por eso mueve. Cuando uno lee, fantasea muchas veces las cosas que está leyendo, las escenas que está leyendo, entonces se mueve el cerebro erótico. Por ejemplo, literatura erótica, poesía erótica, cuentos eróticos que son más pequeños, vincularse con material, con películas, con contenido erótico. A mí me gusta más el erotismo que la pornografía, pero bueno, hay gente que le gusta la pornografía y es válida, pero el erotismo a nivel de deseo suele como activar mejor el deseo. Déjame ver qué dice acá. Estoy aquí hablando como muy rápido. Dice, con respecto a la edad, es indicativo de baja deseo sexual, no necesariamente. Fíjate que en los últimos estudios dicen que es casi que un mito, por ejemplo en el caso de las mujeres, que se le inhibe el deseo sexual necesariamente con la menopausia. Hay unas que sí, otras que no. Depende de cuál ha sido esto es también muy importante, cómo ha sido tu vinculación anterior a la sexualidad. O sea, las mujeres que han tenido una buena vinculación a su sexualidad tienden a tener menos cambios a nivel de deseo en la menopausia. Cuando está la menopausia, que me imagino que esto es lo que estás preguntando allí, o hay cambios hormonales, efectivamente, que pueden afectar la parte genital de la mujer, ¿no? Las paredes de los genitales se ponen más delgadas y cuando hay penetración pues hay dolor, y cuando hay dolor muchas veces la gente evita la sexualidad porque bueno, no, le duele, ¿no? Lógico que le duele. Entonces ahí es fundamental hacer la consulta con el ginecólogo. Pues en algunas mujeres hay una indicación de terapia hormonal que le puede favorecer el deseo sexual, y luego también hay otras indicaciones interesantísimas que te pueden ayudar a mantener la tonicidad y la lubricación de tu genital en estas etapas de la vida, como por ejemplo los ejercicios de Kegel, que son los ejercicios de contracción y relajación genital en la mujer, que yo creo que lo tienen que empezar a hacer desde muy joven, porque te ayudan a mantener una función genital mucho mejor a lo largo del tiempo. Se ha descrito también que mujeres que utilizan, esto es un dato súper interesante que dicen algunas investigaciones, que utilizan juguetes sexuales tienden a reportar menos cambios negativos cuando están en la menopausia, ¿no? Y lo importante es que se mantengan vinculados a la sexualidad. Ya, déjame ver qué más me preguntan por aquí. Dice,
El duelo es un tema porque hay duelo directo por familiares y conocidos directos y un duelo indirecto por especies de espíritu tanatológico del tiempo presente. Tanta muerte alrededor, por supuesto. Una situación complicada que efectivamente puede estar cuando la gente se llama duelo porque está en un proceso de dolor por la pérdida, ¿no? Entonces, efectivamente, no es muy erotizante el duelo para las personas, ¿no? Hay que darse el chance de procesar el duelo y procesarlo y vincularse, ¿no? Vincularse afectiva y eróticamente con la vida, ¿no? Eh, el erotismo es vincularse con la vida. Yo creo que también es importante vincularse con la vida en estos momentos. También a nivel de pareja hay cosas que hacer. En individual resumo, teníamos incluir pensamientos de contenido sexual, recuerdos sexuales positivos, fantasías sexuales, la escriben las que has tenido. Si las tienes, tienes tendencia o sea, te ha bajado un poco el deseo, pero no lo tienes inhibido. Ve qué fantasías tienes y haces una especie de registro de tu fantasía de manera que las puedes ir leyendo, las puedes ir acordando y mover el cerebro erótico, te mantiene. Te ayuda a mantener un buen nivel de deseo sexual, vinculación con material erótico, los ejercicios de qué es el para hombres y para mujeres, que es la contracción y relajación de los músculos pélvicos, jugococcígeos, eso ayuda al mantenimiento del deseo y a la buena respuesta sexual, tanto excitatoria como orgásmica en hombres y en mujeres. Esto es una recomendación que siempre damos los sexólogos y es importante que la tengan. Esto es importante. A nivel relacional, este es un punto importantísimo. Hay que abrir espacios. Hay que abrir espacios para la pareja. La pareja tiende a perder sus espacios afectivos eróticos. Cuando tienen familia, cuando tienen hijos, cuando tienen 24/7 en la casa, tienden a perder los espacios afectivos eróticos en la relación y bueno, y hay que abrirlos en algunos momentos. Yo siempre sugiero que se pongan, si se ven que no están vinculados, que se pongan un día a la semana, ¿verdad? Donde agarren una o 2 horas, empiecen por poco siempre, aquí vamos de menos a más, ¿no? Que empiecen a hacer actividades que lo hayan vinculado al placer. Por ejemplo, inclusive en la cuarentena. Bueno, por ejemplo, si tienen hijos, manden a esos muchachos, y a esos muchachos a dormirse temprano, que estén durmiendo 9, 10 de la noche. Y les insisto en esto porque muchas veces por el hecho de estar en casa, pues más bien los horarios de la noche se han extendido y primero no es positivo para la salud mental de los niños y adolescentes esto, práctica muy frecuente en este momento por demás. Y por otro lado le quita espacio de descanso y de conexión a la pareja, ¿no? En la casa. Entonces uno es buscar que estos muchachos vayan más temprano a la cama para tener como puntos de conexión con la pareja y por lo menos una vez a la semana agarren una hora y hablan de otras cosas, o sea, conversan, se sientan en la sala de la casa, escuchan una música, la música que les gusta a los dos, o comparten situaciones, hablen de la inmortalidad del cangrejo, como digo yo, no hablen de problemas. Siempre les sugiero que cuando las personas están relacionándose, cuando ustedes empiezan una relación de pareja, pues no están hablando de cosas muy profundas, ni negativas, ni de los estresores, ni nada de estas cosas, sino la gente habla de lo que le gusta, de cualquier cosa, pues la inmortalidad del cangrejo. Entonces es un momento, que sea una hora donde oigan una música, así sea en casa, conversen sobre algo que los conecte, hagan recuerdos positivos de la pareja, hablen de cosas que puedan estar pasando, no asociadas a lo negativo lo hablan después, no que no lo van a hablar, sino que se vinculan en esos momentos, inclusive salen 1 o 2 horas a cambiar un poco de espacio. La rutina es una de las cosas que afecta también muchísimo el deseo sexual. Y bueno, y estamos en momentos de rutinas absolutas con esta cuarentena. Entonces hay que meterle coco a la situación para ver cómo variamos la rutina y poder establecer conexión y activación del deseo sexual, que es un aspecto súper importante en los seres humanos.
Déjame ver si hay alguna, porque ya estamos terminando este live. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer por acá. Entonces el punto acá fundamental de cómo activar es, bueno, ver si tienen situaciones de estrés, vamos a hacer solución de problemas o técnicas de manejo del estrés que están estudiadas y descritas como muy efectivas para el manejo de situaciones difíciles cuando estamos llevando. Eso por supuesto es tema de otro live. Y aquí es no olvidarnos, incorporar los pensamientos, la activación del cerebro erótico para poder mantener nuestros buenos niveles de deseo sexual, que además va a ser muy efectivo para nosotros porque es vincularse al placer, tanto individual como en la pareja. Bueno, creo que no hay más preguntas por acá. Unos minuticos a ver si aparece otra pregunta, pero que no. Creo que hemos estado bastante completos. Estamos al final de este live. Bueno, y espero haber dado algunos datos para el reconocimiento, si hay algún tipo de baja o de neutralización del deseo sexual y algunos datos también para la activación del mismo.